Esto explicando todos los crímenes que ha cometido Richard, el increíble mundo de Gumball. Ok. The Things, por cierto, casi se me olvida decirlo. Hay un montón de situaciones raras y locas en el que el mundo VTuber que ni yo sabía. Hermano, hace poquito vi que había una youtuber que literalmente, o sea, que a la hora de que tú firmes un contrato con una empresa, con una agencia de VTubers, literalmente te estás vendiendo, ¿ok? Es decir, que si tú te vas, ya no te puedes llevar a ti mismo. Es como si yo me fuera sin mi mandarina. Es como si me quitaran a mí, mi personalidad, mi ser, mi yo. ¿Me entienden? Eso es algo horrible, fatal, trágico. Malísimo, weón, pero malísimo. Pierdes los derechos de autor, exacto. Y no, gracias, hermano. Yo, por mucho que me paguen, la verdad, pasó mucho en Owusu, sí. De hecho, Owusu parece que tiene una cantidad de polémicas enorme. Y yo queriendo unirme a esa vaina o que alguien de alguna agencia me dijera, ¡epa! ¡Epa! ¿Qué pasa, chaval? No, gracias, ya no. Richard. Ok, todos los crímenes Así como de el Richard. Slazul peor, se viene lo jugoso. El patriarca de la familia de Watterson hace su debut en El Fin, en donde apenas comenzar destruye Temporada 1, episodio 5. ¡Ey! Duró 5 episodios en cometer un crimen. autos por su incompetencia. Sabemos que el auto del señor Robinson es un 1970 Cadillac Coupe de Ville convertible, que tiene un precio aproximado de $20,900. Gente, pero, o sea, de hecho, otra vez, en un video anterior él no había dicho que todos eran del mismo modelo. O sea, todos los carros de él eran el mismo modelo. Más los 15,280.5 Bueno, no recuerdo si era ese, la del verdad. auto de Gary. Para la broma, quizás Richard lo llevó un poquito demasiado lejos, al intentar asesinar a Gumball con el concreto, lo que sin lugar a dudas le daría una cadena perpetua. Sí, eso es un intento de homicidio completamente intencionado. Además de intento de homicidio, puede ser considerado, catalogado como maltrato infantil. Así que, hey. En el reembolso, por más intimidante que intentara parecer, un robo es un robo, y son 6 meses a prisión porque el valor es menor a $1,000. Podría contar el asalto al gerente. El valor es de $20. Técnicamente eso ni siquiera debería ser un mes en prisión. Pero fue en defensa personal. Sí. Para el fantasma, si bien asaltó al señor Robinson, Richard se sintió amenazado, y al estar en su propiedad, se puede apelar ya que solamente defendía su hogar. De hecho, técnicamente, teniendo en cuenta todo lo que han dicho anteriormente, aquí el criminal es el señor Robinson. El asaltado. ¿Por qué? Porque está traspasando propiedad privada, lo que le daría 6 meses de cárcel. Lo que sí no se puede apelar es el asalto a sus queridos vecinos en La Varita. Claro que técnicamente fue por culpa de Gumball y Darwin, pero al final del día el que orquestó todo fue Richard. Mira, no estoy de acuerdo. Tú dirás, ¿por qué no? Hermano, Gumball y Darwin lo hicieron todo. Si Richard no estuviera... O sea, si Richard lo hubiera orquestado de verdad, él les hubiera dicho exactamente. Pero no, él solamente estaba jugando con una varita porque creía que de verdad hacía magia. Así que técnicamente él no hizo nada malo, además de ser tonto. Que le ganaría un año Y ser tonto no es un crimen. Creo. en prisión. Y para seguir atormentando a los Robinson, en el auto, Richard destruye el auto del señor Robinson, lo que nuevamente le costaría $20,900 para reponer. Y si 20,000 se te hace mucho, no has visto el casco, en donde destruye por completo la calle por más de 100 kilómetros. En promedio, una milla de calle en Estados Unidos cuesta alrededor de 4 millones. Por lo que haciendo las conversiones a las unidades importantes, esto nos daría un total de $248,447,205. Cabrón, acabamos de empezar. Hermano, acabamos de empezar. Por los 100 kilómetros de calle destruida. ¿Qué Obviamente pasó? lo simplifiqué porque no sabemos hasta qué millaje llegó a la carretera y cuántos kilómetros fueron de esta, ni la variabilidad de las vías destruidas. Existe el argumento que en Los Caballeros, Richard bañándose es legal, ya que estaba en su propiedad. Sin embargo, uno de los más importantes criterios para que este crimen sea válido es que el adulto exponiéndose se encuentre en la presencia de alguien que podría haberse ofendido por esto. Y es precisamente lo que ocurre. Richard sabía que Patrick y Penny lo iban a visitar, y aún así tomó la decisión de bañarse enfrente de la casa, cuando tienen una manguera en el jardín trasero. Así que sí, Richard comete exposición indecente, lo que lo condena a 6 meses en prisión y un registro obligatorio en la lista de sex offenders por un mínimo de 10 años. Y con esto, llegamos a la pizza. No, estoy pensando en qué decir con eso, pero al chile... Primero, ¿por qué es ilegal solo si alguien se ofende? O sea, si una persona no se ofende, no es ilegal. Si la persona se queda viendo, ¿qué es? Indecencia pública, pero ya no es ilegal, al menos. Episodio más famoso de Richard. Recibí muchas dudas y quejas ante mi decisión por ignorar los crímenes que cometió en este episodio. O mejor dicho, ignorar que alteró.
técnicamente la alteración de la realidad o destrucción del universo es un crimen de terrorismo. Ok, perfectamente es un crimen de terrorismo. Así que está bien. O la realidad y el universo mismo. Para esto tengo dos argumentos. Primero que nada, todos y cada uno de los cambios a la ciudad de Elmore fueron completamente borrados y olvidados del mundo, es decir, que no ocurrieron. Y justifico mi respuesta con el episodio El Final, en donde todo Elmore reprocha los crímenes de los Watterson. Y en ni un solo momento se es siquiera mencionado que esto ocurrió. Uno diría... ¿Incluso los pepperonis qué? Y en ni un solo momento se es Incluso los pepperoni que se... O sea, incluso los pepperoni se quejan que tiraron al hijo, que ocurre en el mismo episodio. Siquiera mencionado que esto ocurrió. Uno diría que el crimen más grave de Richard debería por lo menos haber sido mencionado en un episodio enfocado exclusivamente en los crímenes de la familia. No, el crimen más grave de Richard fue borrado de la existencia, pero eso no quita el hecho de que literalmente es un acto terrorista. Imagínate que todo el mundo se olvida automáticamente de que pasó cierto acontecimiento en cierto lugar de Estados Unidos, en cierta época del inicio de un siglo, y ya pues deja de contar. Técnicamente deja de contar porque nadie se acuerda, pero, o sea, sigue estando el crimen. Si pasó y quedaron estragos, pues ni modo que se olvide. ¿No creen? Y también el segundo, que no tiene tanto sustento porque es más adentrado a leyes, pero en ningún momento Richard tuvo la intención o el interés de dañar a nadie, simplemente fue un accidente causado por su poder. Así técnicamente el accidente no fue causado por el poder de Richard, sino el poder del vacío, un agente externo, que se causó porque le molestó que Richard hiciera algo. En todo caso, Richard también podría ser una víctima. Y que perfectamente se podría pelear que fue un crimen accidental. Pero para mí, según el contexto anterior, en el trabajo, Richard no cometió un crimen por alterar la realidad, pero sí por contaminar la pizza, que sería, irónicamente, perder su empleo. Pero aunque el trabajo no cuente, créanme que desde aquí las cosas solo se ponen peor. En Navidad, atropella a Santa, 6 meses, ejerce práctica médica sin licencia, 3 años, asalta a un doctor, 1 año, asesina a un paciente, cadena perpetua, y termina con crueldad animal al asaltar a Rodolfo, 1 año. A ver, técnicamente no asaltó, solo le dio una nalgada y Rodolfo hizo el resto, así que... yo no lo cuento. Pero el que se lleva las palmas en destrucción y alteración del orden es en el pueblerino, en donde Richard destruye la pared de una casa, una valla, no asalta a Gary porque uno siempre debe cruzar por las zonas marcadas, otra pared, conducción peligrosa, otro cargo pero por conducción en el carril contrario, con una destrucción de 2 quitamiedos, y si no fuera suficiente, para salvar a Papita, Richard toma un atajo que lo lleva a destruir una tienda, una pared de ladrillo, otra pared, la pared de unas oficinas, un cargo por conducción peligrosa, destrucción de un ventanal, invasión de propiedad privada y un chingo de madres más. Conducción por zona restringida. Ok, básicamente Richard hizo todo lo que podía destruir en una ciudad, lo destruyó él solito en un solo momento de conducción peligrosa, entiendo. 2 veces, digo 3. Vamos a ver. En cuanto al vandalismo, 2055 por la pared, 7545 por una valla, otros 2055, 16733 por los quitamiedos, 75000 por la tienda, 10000. ¿Podemos hablar de que mató al asaltante? Creo que nos saltamos... 2055, 16000. No sé si lo mencionó, estoy muy seguro de que no, pero... 3 por los quitamiedos, 75000. Esto es un crimen, evidentemente. 1000 por la tienda, 10.000 por las paredes de ladrillos, 2055 por la pared de las oficinas, 1300 por el ventanal destruido. Y de lo que se alcanza a observar, 230 por la impresora, 63.23 por el perchero, 242.69 por el locker, 300 por el sofá y 75.53 por el escritorio. Ahora con los crímenes. 2 invasiones a propiedades privadas, 1 año, 90 días por conducción peligrosa y 3 años por conducir en el carril incorrecto y causar múltiples accidentes. Asalto al ladrón, 6 meses, invasión a propiedad privada. Sí lo mencionaron, ok. Otros 6 meses, 90 días por la conducción peligrosa, otros 6 meses por otro allanamiento y 2 multas de $238 por conducción en lugares seguros, es decir, las oficinas y la pista de patinaje. Venga, que ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada. En los decepcionados, al estar anestesiado, Richard es sentenciado a 90 días por conducción peligrosa, más 30.561 por los 2 autos, 300 por la señal del autobús y 3.000 por el faro de luz. 15.000. Nos vamos preparando para un montón de precios porque Richard es uno de los Watterson que más crímenes ha cometido. Por el techo destruido, una multa de 250 por estacionarse en la alberca y no es cargado con indecencia pública porque aún traía sus calzones. Ni tampoco asaltó a Rocky porque para este era un juego, mientras que el daño Exacto. Lo de Rocky técnicamente no cuenta nada porque a él no le molestaba. Anterior fue ocasionado por Anaís y este ya fue abordado.
Para la autoridad, Richard vuelve a conducir peligrosamente, lo que detona un accidente de 10 vehículos incluyendo patrullas. Esto le daría 3 años, como hemos visto. Pero gracias a la cantidad de accidentados, el auto sería llevado al corralón. Para el héroe, destruye una cerca e invade propiedad privada, con una destrucción adicional de una caja de control de grúas, 6 meses por la invasión a propiedad privada, 200 por la cerca y aproximadamente 1700 por el panel de control de eso es carísimo. En la etiqueta tenemos la primera y única sentencia canon de los Watterson, la cual es dada a Richard por asaltar al señor Robinson, en donde es condenado a 6 semanas de arresto domiciliario. Luego tendría que pagar alrededor de $3,034 por la puerta destruida. Y ahora sí, aunque fue culpa de Gumball y Darwin el encerrarlos en el bote de basura, lamentablemente no escaparon a tiempo, y la condena por ignorar el arresto domiciliario es completar la condena total del crimen original. Así que Richard sería enviado 6 meses a prisión. En el juego, comete una denuncia falsa, 6 meses, y acoso en oficina. Espérenme, que hay un gato aquí. El gato entró por mi ventana, ¿ok? Entró por mi ventana y está causando desmadre con el esto. Espérame, Finks, ya regreso. Hazte para. Pero, levántate. Ven. Venga, vaga, venga, gato. Para arriba, gatito. Eso, muy bien. Listo, volvimos. Ya estamos, listo, Finks. Continue. Lo que le daría una orden de alejamiento por 5 años y 1 año en prisión. En el castillo roba unos M&M's, que no costarán más de $2, y destruye la pluma del estacionamiento, que serían otros 400. Y por fin, en el final, la vieja pestosa madre de Héctor le reclama a Richard que ellos también deben cubrir la destrucción que hizo Héctor en su primer ataque de ira. Pero en su momento, nadie más que ella sabía que Héctor era alguien que podía destruir todo, por lo que no pueden condenar a la familia por algo de lo que no se conocía, y voy a ignorar los $800,000 que deben. A ver, me parece algo relativamente obvio el hecho de que Héctor podía hacer eso, porque es gigante. Sin embargo, lo que sí no voy a ignorar son los 3 años por hurto vehicular. Que, dato curioso, en Estados Unidos, Grand Theft Auto es hurto vehicular. La destrucción de la casa de Penny, 600. ¿Qué? ¿Cómo? En Estados Code Definite offense commonly known as Grand Theft Auto. Unidos, Grand Theft Auto es hurto vehicular. La destrucción de la casa de Penny, $600,000. El asalto a Patrick, 6 meses. El fraude e impersonificación que comete haciéndose pasar por Dane Brunella, 3 años. Fuga carcelaria, 3 años. Y un último acto terrorista al liberar a Kenneth para destruir Elmore. Una pena. Sí. No, dale. Ok. La temporada 3 es mi descanso, porque la 4, 5 y 6 se vienen muy pesadas. La temporada 3 es el descanso. Richard crea un arma biológica al darles un super abrazo a sus hijos. Esto también es un ataque. Esto también debería ser un ataque terrorista. Le encontraré información referente a esto, pero a lo que concierne y según algunas justificaciones del Código Penal de California, el crear un arma biológica y que ésta sea usada puede ser razón suficiente para un cargo por terrorismo, que, como ya sabemos, nos da una pena de muerte para el conejo. Sí. En la contraseña, olvida desconectar la manguera y causa una explosión. Aproximadamente $1,750,000 en remuneración, más los $2,320 por destruir la puerta de seguridad del láser video. Para la pizza, lo que hizo Richard de comer y molestar a Larry no es un crimen, es una Ok, no. Claro, está pagando todo, sí, no es un crimen. Molestia, pero sería lo mismo que tratar con una Karen. En el oráculo, Richard asalta a Bob, y al ver que el oficial llegó, intenta huir y destruye una valla. Así que 6 meses por Bob y 75.45 por la valla. En la seguridad, le revienta el hocico a un guardia de Darwin. 6 meses porque no lo deformó. Y finalmente destruye la puerta de una tienda y un estante en el dinero, dando un vandalismo final de $12,500 por la puerta y $50 por el estante. Desde el primer episodio, Richard regresa con todo. Roba un auto. Temporada 4 y ya estamos. Luego lo vandaliza, $500. Destruye la ventana de un puesto de seguridad, $400. Después la ventana del auto de Gary, 2 veces, $1,049. Y la de otro auto porque sí, otros $524.95. Conducción por el exterior del vehículo, multa de $100. Conducción en carril contrario con accidente de por medio, 3 años. Y curiosamente, ahora que Richard ha cometido 3 accidentes con daños de por medio, ya se cataloga un crimen grave, ¿no? Algo recibirá así. la condena de la 3 Strike Law, que al recibir 3 strikes será condenado a 25 años en prisión. No es un crimen como tal, pero es interesante que en los manuales de seguridad de los camioneros existe un código exclusivo para Richard. Otro choque por dejar el auto, 3 años. Otro hurto vehicular, 4 años. Invasión a propiedad privada con destrucción de una pluma, 6 meses y $450. Uso ilegal de una grúa de construcción, una multa por el daño hecho a la maquinaria. Es decir, $14,836 por el daño a los peluches de Daisy. No puedo creer que encontré una fuente para esto. No puede ser que haya una fuente para eso.
Es una fuente para Daisy. Un peluche de... Por medio de un contenedor, es decir, $22,500. Es ilegal transportar animales en estos contenedores, así que no contaré el daño hecho a estos. Y aproximadamente $2,200 por las pelotas, utilizando el mismo tamaño promedio de un contenedor que es de 20 pies, más el propio contenedor que tiene un precio de $3,000. Y si esto no fuera suficiente, hurto de un camión, 4 años, destrucción de una barrera de concreto, aproximadamente $180. Este es el primer capítulo de la 4ª temporada. Conducción por zona ilegal. Aún no termina el primer capítulo. 90 días, destrucción de una casa y un auto, 615,280.5, destrucción de una pared de ladrillo y la pantalla para la película, $11,075.51, invasión de propiedad privada con daño a una reja, 6 meses y $3,700, y un último cargo por destrucción de una pared de ladrillo, $5,000, y vandalismo no monetario, 6 meses. Este es el primer episodio, me duele la espalda. En la firma, obtiene 90 días por conducción peligrosa y una multa de $250 por estacionamiento ilegal. También contaría el choque al auto de policía, pero no sabemos el daño preciso. Y sinceramente, como que al oficial le impactó, pero después le valió madres. Sí, no, literalmente al oficial no le importó en absoluto, así que técnicamente si eso pasa, se considera un crimen. Entonces, para el cheque, al igual que Anaís, solamente los 269 por la puerta del banco. Okay. Y aparece el estacionamiento, uno de los episodios más criminales de Richard. Comienza con alteración de las señaléticas. Tengan en cuenta que venimos de un episodio donde cometió 259 crímenes. En plan, venimos del primer episodio donde ya vieron la cantidad de crímenes que cometió. Ahora imagínate este. 6 meses, vandalismo, 6 meses, asalto agravado, 4 años. Y gracias a su acto de vandalismo, crea un accidente tan grave que termina por herir un mínimo de 25 autos. Es evidente que se ven muchos más en el plano, pero solamente estoy tomando los que claramente vemos caer. O sea que serían 4 años por cada cargo de asalto agravado, más los autos destruidos, dando un total de 100 años en prisión y $382,000 en la... Sí, me parece que si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok. Compensación por todos los autos dañados, que evidentemente es pérdida total porque no recuperas un auto así. Y para terminar el episodio, una multa de $100 por estacionamiento ilegal, invasión de propiedad privada, 6 meses, y otra multa de $100, conducción en zona segura y otro estacionamiento, 350, y unos últimos 3 cargos por el estacionamiento que son $300 finales. En la rutina, es difícil saber si todo lo que experimenta Richard es real o una fantasía, pero vamos a asumir que sí lo es. Así entonces, este conejo panzón comete asalto a un oficial, un año, destruye una pluma. Yo lo veo como una fantasía, honestamente, no entiendo por qué lo pone real si ahí todos eran humanos. 450, derriba un poste de luz, 3,000, y utiliza este poste para asaltar a otro oficial, un año más. En el amor, por más buenas intenciones que tuviera, Richard decide abrazar a Felicity, un oficial y un juez. Para bien o para mal, California constituye el abrazar a alguien sin consentimiento como un acoso sexual, por lo que Richard sería sentenciado a 3 años en prisión por los 3 cargos de acoso, más 3 órdenes de restricción de aproximadamente 5 años cada una. Para el nido. 5 años, imagínate recibir una orden de restricción por abrazar a alguien. O sea, a ver, también, si llega una persona gorda así, gigante, y te abraza de la nada, cualquiera se podría asustar, así que tiene cierta justificación. La destrucción de todo Elmore podría ser derivada a Richard, pero para mi salud mental, mejor esos crímenes se los dejamos al verdadero culpable, el dueño de la tienda increíble. En el malentendido, destruye un poste, $3,000. Y en la detective, choca con un camión de basura para recuperar a Daisy, 6 meses. Al descubrir a sus imitadores, Richard descuida el camino y choca con un puesto de seguridad de la plaza, dañando al guardia, lo que le de hecho, costaría $3,490. Mira, ahí yo considero que el guarda, al ser, voy. Al ser una caja de leche y ver como claramente está desangrándose en el piso, lo consideraría como al menos intento de homicidio. Bro, y apenas tengo para mi mazapán. Ya. $95 por el puesto y alrededor de un año por el asalto. En el Oli, asesina accidentalmente a alguien en un globo aerostático, 4 años, y comete indecencia pública, 6 meses en prisión y un registro de la lista de sex offenders por 10 años. En la dieta, roba 2 llantas, 6 meses, y obstruye a unos bomberos, otros 6 meses. Y en menos de un minuto, Richard logra convertirse en el Watterson con más destrucción registrada hasta el momento. Para el menú, derrumba una valla, un mínimo de 22 paredes, el barquito del señor Robinson, multa por exceso de velocidad y una destrucción final de un buzón. Mira, está corriendo. Sigo sin entender por qué es exceso de velocidad si técnicamente no hay restricción de velocidad para peatones. Una podadora de césped, una llanta, un hidrante, un auto, un semáforo, una bicicleta, sepa la madre estas cosas, un bote de basura, otro semáforo, un auto, creo que Alan y una llanta más. La pared de ladrillo y las puertas destruidas al entrar a la Plaza Elmore, lo que nos sumaría un
total de aproximadamente $177,256.22 en daños y multas. Y esto es sin contar el cargo por secuestro doloso y tortura, 2 cadenas perpetuas. Y para acabarla de joder sigue el robo, que antes de robar un banco, Richard conduce ilegalmente por encima de la acera y en sentido contrario, que ocasiona 2 accidentes, 3 años y 90 días en prisión, más los $5,000 por la compra e instalación de un nuevo hidrante, y la destrucción de los 3 autos al estacionarse enfrente del banco, $45,841.5. Después de esto, ahora sí ocurre el robo, que según las autoridades de Elmore sería una cadena perpetua, conducción por el carril incorrecto con accidente y posible asesinato, 3 años, y finalmente en el noticiero. Yo le quitaría el posible, literalmente vimos como eso explotó. El posible sobra. Vemos conducción peligrosa, 90 días, y destrucción de un faro, $3,000. Más los 36,180.5 por la destrucción de nuevo del auto de Gary y de Robinson. En lo peor, se estrella con el carro de Gary, 15,280.5. En el fastidio, indecencia pública, 6 meses y 10 años como sexo. Pero no es indecencia pública si técnicamente tiene el pantalón. Y uso de residuos tóxicos para asaltar gravemente a Harold, 4 años y una multa de $70,000 por los residuos. Y para terminar, en la fila destruye la puerta de la plaza y una salsa, $6,251. Ok. Es tan increíble que el nacimiento de Anaïs está envuelto en un crimen, ya que Nicole estaba a punto de parir y Richard decide atravesar la entrada, sin recámaras, y la salida con su hija, por lo que serían $24,500 por las puertas automáticas y alrededor de $35,000 por las paredes destruidas, más $500 por las 2 sillas de ruedas. Era lo que iba a decir, pero las sillas de ruedas no cuestan como 3 millones, bueno. El padre invade una mansión, 6 meses. Al menos costaron como $3,000 por acá. En el cerebro, olvida desechar la manguera y explota una gasolinera. Aproximadamente $1,750,000 en remuneración. Y si bien no voy a retractarme cuando dije que Richard es el Watterson que más ha destruido, sí quiero corregir que el episodio en donde más destrucción ha hecho es en realidad el fundador, en donde además del cargo de impersonificación, que lo condena a 3 años, Richard destruye todo Chanax. Es imposible saber realmente cuánto es que costó la construcción de este edificio, pero voy a intentar adaptarlo a la realidad. Yo diría que muchísimo, un vergo. Entonces, de lo que podemos observar, Chanax Enterprises tiene una medida de 35 pisos más los 12 pisos que no se alcanzan a ver en el plano, pero se comparan con las estructuras adyacentes. Así pues, según algunos datos oficiales de Estados Unidos, los pisos de oficina tienen un tamaño promedio de 19,000 pies cuadrados, y cada pie cuadrado enfocado a oficina tiene un costo aproximado de $243. Entonces, unas rápidas matemáticas nos darían $4,617,000 por piso, y multiplicado por los 47 pisos que son de Chanax, Richard debe pagar la suma de aproximadamente $216,999,000 por todo el edificio de Chanax. Obviamente, honestamente pensé que iba a ser muchísimo más. Ignorando todo el equipo destruido y el daño o asesinatos que ocurrieron ante la caída de este edificio. En el anuncio, al igual que Nicole, asalta a los Klein, 1 año. En el recibo, choca con una ambulancia, $100,000, destruye un fósil de un plesiosaurio, $85,000, aunque probablemente sea mucho más, invasión de propiedad privada, 2 veces, 1 año, y una destrucción de una camioneta de entrega de correo, $11,651. Y para terminar, en la posesión roba el bote de basura del señor Robinson, 6 meses, asalta a Gary con su buzón, 6 meses más, y comete descarga ilegal. Aunque el oficial... Hermano, para este punto no tengo ni idea de qué decir. Quiero decir algo como para interactuar, ¿no? Pero el chile no sé qué decir, weón. Primero lo está diciendo todo, y segundo, ¿qué digo yo? Sí, Richard es un criminal y debería estar en la cárcel, la chingada. Irónicamente, la única vez que lo sentenciaron a algo fue primero con una cosita de no salir de la casa. Richard nunca sale de la casa. Y segundo, fue por un crimen todo sin sentido. No fue por matar a alguien, no fue por derribar un edificio, fue literalmente por pegarle al señor Robinson por accidente. Él negó el crimen, por lo que el asalto es el crimen final de Richard. Veredicto final. Richard cometió un total de 114 crímenes a lo largo de toda la serie. 7 cargos por estacionamiento ilegal, 4 cargos por conducción en lugar seguro, 1 cargo por conducción desde el exterior de un vehículo, exceso de velocidad, crueldad animal, uso ilegal de una grúa, denuncia falsa, acoso a un oficial, incumplimiento de un arresto domiciliario, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, fuga carcelaria, práctica médica sin licencia, 3 cargos por robo, 2 por impersonificación, 4 cargos por hurto vehicular, 1 cargo por robo multimillonario y por obstrucción de un incendio, 3 cargos
por vandalismo, acoso sexual y exposición indecente, 11 cargos por invasión a propiedad privada, 6 cargos por conducción peligrosa y por conducción peligrosa con asalto, 12 Ok. cargos por asalto, 4 cargos por asalto a trabajadores sociales, 27 cargos por asalto agravado, un intento de homicidio, un secuestro doloso, un cargo por tortura, un homicidio accidental, un homicidio y 2 actos terroristas, Ok. dando una sentencia final de $471.413.913.53 Madres, en dólares. remuneraciones y multas, 4 órdenes de restricción por 5 años cada una, Ok. revocación de la O sea, licencia, 20 años de cárcel, de cárcel de restricción. 30 años en el registro oficial de sex offenders, 208 años, 8 meses 30 años en el registro oficial, 30, 280, 208 años, 8 meses y 26 días en y prisión, 26 días en prisión, 5 cadenas perpetuas 5 y cadenas 2 perpetuas penas y de 2 muerte. penas de muerte. Ok, ok, básicamente, de momento, este es el Watterson con más crímenes, ¿no? O sea, Darwin y Gumball evidentemente tienen más, de hecho estuvo en orden ascendente. Es Anaís con la que menos crímenes tiene, que tiene un montón teniendo en cuenta que tiene 4 años. Después Nicole, que es la más normalita de la familia, después de Anaís. Y Richard y ya luego los otros dos que sí están jodidos. Bueno, verga, hay un gato por ahí que va a destruir todo. En fin, eso fue todo. Finks, muchas gracias por el video, está 10 de 10. Pero sí. Sí. Tienes mucho tiempo libre para ponerte a investigar tanta weá. Y bueno, gente, muchas gracias a ustedes por ver. Espero que les haya gustado. Y si es así, un like estaría muy bien. Y ya, eso es todo. Ah, cierto, antes de que se me olvide. Finks, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, escríbeme y yo lo borro al toque.